En medio de una nueva semana de trabajo de la Convención Constitucional, queremos saber más detalles. ¿Qué se está discutiendo? ¿Cuáles son las próximas votaciones? ¿Y qué mecanismos van a utilizar también? Reglamento provisorio. Uy, hay muchos temas que abordar en esta oportunidad junto al convencional electo del Partido Socialista, Ricardo Montero. ¿Cómo estás? Felicitaciones por ocupar uno de los 155 escaños en esta visión tan importante. Hola Bárbara, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto poder estar conversando con ustedes y también informando un poquitito más de qué estamos haciendo y cuál es el trabajo. Bueno, comenzaron esta nueva semana. ¿Cómo estuvo la jornada de ayer? ¿Cuál es el balance que ustedes tienen en comparación, por supuesto, a cómo ha ido evolucionando día a día? Claro, para la mayoría comenzamos el lunes. Yo el lunes estuve en Longaví, después tuve reuniones en Linares, me fui a San Javier, de San Javier partí al Palacio Pereira, tuvimos reuniones toda la tarde con el colectivo socialista y el martes llegamos a lo que es más público y lo que se ve en la televisión, que es el ex Congreso. Estuvimos discutiendo durante la mañana sobre posibilidades de ciertas normas transitorias, específicamente en comité de asignaciones y también las comisiones que queremos ir implementando. Y durante la tarde se aprobó el protocolo COVID, que creo que es muy importante. Fue aprobado por una amplia mayoría el protocolo. Y para hoy día la idea es discutir distintas propuestas de normas transitorias para regular las comisiones y poder avanzar en eso durante el día. Eso es más o menos lo que hemos hecho y lo que se viene. Bueno, va a ser muy importante estas normas transitorias pensando en que más allá del reglamento grande, que se van a demorar un tiempo más, bueno, tienen que definir ahora cómo van a votar, cómo ordenar las discusiones, incluso quiénes o en qué orden pueden hablar. Claro, ese es un desafío que es súper interesante y que de repente a muchos se les olvida, pero nosotros llegamos 150 personas sin regla a un local que además no estaba habilitado. Se habilitó el local, elegimos al presidente, a la presidenta, al vicepresidente y nos hemos ido ordenando de a poco. Ya tenemos algunas reglas de funcionamiento. Ayer por primera vez en más de 10 días pudimos votar electrónicamente para que se viera en una pantalla y quedara un registro bien formal de lo que estábamos haciendo. Entonces se ha ido avanzando y creo que hoy día va a ser un paso fundamental porque, como bien señala, una de las comisiones es la comisión de reglamento. Eso nos va a permitir tomar todas las opciones que ya están dando vuelta del colectivo feminista, de la derecha, la que tenemos preparado nosotros como colectivo socialista, y tratar de ordenarlas en un solo cuerpo normativo. Y en el caso de los horarios también fijaron, horarios de trabajo. Se fijaron horarios de 9 a 18 horas, pero ahí vuelve a pasar lo mismo. Nosotros tenemos un montón de trabajo en regiones, en mi caso en el Maule Sur, tenemos trabajo con nuestro equipo, en mi caso el colectivo socialista, trabajamos en el Palacio Pereira, trabajamos en el ex Congreso. Entonces, el trabajo formal no es solamente lo que se ve en el Congreso o en las cámaras, sino que es todo lo que rodea la convención. Y eso es muy importante que nosotros también seamos capaces de transmitirlo y contarle a la gente de cómo vamos avanzando. ¿Tiene claro, todavía está por definir cómo van a hacer justamente ese trabajo en sus zonas? ¿Van a tener semanas distritales como en comparación con cómo ocurre en el Congreso? ¿Han definido algo de eso o todavía está pendiente? Todavía estamos definiéndolo y afinándolo. Hay mucho interés. Todo el mundo quiere que tengamos participación ciudadana, participación popular. En lo particular, yo me escapo cada vez que pueda de vuelta al Maule Sur. He estado realizando articulación con los concejales de las distintas comunas. El fin de semana estuvimos con concejal de Cauquenes, de Linares, de San Javier, y estamos viendo a través de los consejos municipales y de las alcaldías la posibilidad de articular instancias más formales de rendición de cuentas, es decir, nosotros contar qué estamos haciendo, y también de participación, que nos puedan contar qué es lo que quieren que llevemos a la convención. Van a ser muy importantes. Respecto a la votación de los protocolos COVID, ahí también hubo algunas discusiones, tratamos de seguirlos en vivo. ¿Qué es lo que acordaron finalmente? Lo que pasó fue que hubo un protocolo que fue propuesto por varios actores, entre ellos participaron también constituyentes, y se hizo una propuesta de protocolo. La propuesta pasó completa, todo el mundo estamos de acuerdo que hay que tener estándares y estándares más altos incluso. La única duda que hubo fue respecto a la realización de PCRs. Se estableció poner PCRs a la entrada y a la salida de estos ciclos de trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vive en regiones y en zonas muy aisladas. Hay gente que se demora 30, 40 horas en llegar a Santiago y viven en zonas en que no hay COVID o prácticamente no ha llegado. Entonces creemos que si las recomendaciones científicas, entre otros del Colegio Médico y otros, son esas, nosotros decidimos apoyarlo y votar a favor de estos exámenes PCR al llegar a Santiago a sesionar y al salir de Santiago a sesionar. ¿Van a trabajar siempre en forma presencial o también existe la posibilidad de hacerlo vía online?
¿O Desde el también está inicio correcto? se puede telemática, se estableció el PCR lógicamente para el tema presencial, pero incluso cuando asumimos un constituyente asumió de forma telemática, ayer habían como 10 personas, creo que en eso vamos a tener que tener mucha flexibilidad por lo mismo que digo, hay gente que le cuesta mucho poder llegar a Santiago, son traslados extensos que cansan mucho, entonces a veces puede ser incluso mucho más útil que sesionen telemáticamente y que puedan ir para ciertas votaciones en cierto momento. En mi caso particular, yo creo que lo presencial no se puede reemplazar con nada. Es muy distinto verse, tomarse un café, tomarse camino al baño. Ahí es cuando uno conoce a la gente y va generando ciertos vínculos que van a ser fundamental para poder llegar a acuerdo de las normas constitucionales. No, y tampoco podemos olvidar que es muy probable que tuvieran que hacer cuarentenas preventivas, eventualmente si son contactos estrechos. O sea, hay muchas cosas que pueden ir pasando entre medio, como le pasó a uno de los convencionales cuando comenzó justamente el trabajo. Una de las discusiones, o más bien de las votaciones que estamos muy pendientes, que tienen que realizar, es la de la elección de las vicepresidentas o el nombre que les pongan a todos esos nuevos cargos. ¿Han pensado cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer esas votaciones? Ya por lo menos está predefinido que van a ser 7 nuevos cargos adicionales, 2 de ellos reservados para pueblos originarios. ¿Cómo van a elegir el otro 5? Bueno, y ellos son mismos 2. Exactamente, ahí nos ha preguntado harto la gente porque está un poco, se parece como varios separados, pero son una presidenta y un vicepresidente. Eso ya Sumamos está. 5 personas más, claro, vamos a sumar 5 personas más en calidad de vicepresidente o similar, y además de eso, en el mismo nivel vamos a sumar a 2 cupos de pueblos originarios. Hay 2 opciones que están dando vuelta. Una es repetir la votación como se hizo la vez pasada, que es similar a la papal, no es igual, pero similar, que se vota y se vota y se vota hasta que se llegue a una mayoría de 78. Y la otra opción es en una sola votación votar las 7 personas, o 5 y 2, y que salgan las 5 primeras mayorías y las 2 primeras mayorías. ¿Y cuál cree que tiene más posibilidades? Y le pregunto, esto es muy importante, hay sectores que están preocupados porque si fuera el mismo mecanismo para el presidente y vicepresidente y fueran uno a uno, lo más probable es que van a ser los mismos los que van a tener toda la representación en todos los escaños. Y ahí las minorías quedarían prácticamente fuera. Creo que lo importante es que lo definan las mayorías. Hemos estado conversando con diferentes colectivos y diferentes grupos. Creo que lo más importante es que la mayoría defina un sistema para todo. Y creo que en esas conversaciones estamos. Espero que lo antes posible, ojalá mañana, se pueda comenzar a votar. ¿Y quién va a definir o quién define entonces esa minoría? Porque si no les van a alcanzar los votos para definir el mecanismo, bueno, menos tampoco para ser parte de No, la no, sí se mesa. puede. Sí se puede. Va a haber una mayoría en que se pueda, si no hay acuerdo respecto al mecanismo, que podamos establecer otro en virtud de mayoría absoluta. Pero en eso no vamos a avanzar, no nos vamos a quedar pegados, eso está claro. ¿Cuál le gustaría a usted si usted pudiera votar o elegir un mecanismo de los que me nombró? Yo soy parte de un colectivo y no se ha hecho oficial la postura nuestra, así que hasta que no se define, no se haga oficial, yo no puedo hablar por mí como una opinión personal. Ah, pero votaron por usted, queremos saber qué piensa. No, Sí, no, pero la convención es mucho más importante que cualquiera de nosotros, que cualquiera de nuestros colectivos. La convención es un órgano en sí y tenemos que tratar de y en ese sentido, facilitar. ¿Cómo? ¿pueden replicar entonces las lógicas que se han criticado del Congreso? ¿Van a actuar como bancadas entonces con otro nombre? No, justo lo contrario. Acá las bancadas son absolutamente insuficientes. Lo que tenemos que hacer es que estos colectivos se abran a mucho más gente. Para llegar a 78 votos hay que ir mucho más allá de partidos políticos independientes. Para llegar a 104 votos hay que lograr mayoría gigantesca. Entonces, cualquier lógica que replique al Congreso, a la Cámara de Diputados o al Senado es una lógica limitada que no va a funcionar acá. Así que estamos muy abiertos a conversar, a discutir y a dejarnos convencer en protocolos y en conversaciones, teniendo claro que nosotros representamos ciertos principios, ciertos valores y una forma de ver la vida desde el socialismo. ¿Cuándo van a hacer esa votación o van a definir ese mecanismo? Hay que ver cómo sale el día de hoy. Yo espero que votemos todo lo que hay que votar respecto a los reglamentos y la discusión ya debería ser mañana o si se demora, se dilata, a más tardar el próximo martes. Ya. Y en cuanto a las comisiones, también tienen que ahí tener una discusión respecto a cuántas comisiones, bueno, y cuántos miembros van a ser, cómo los van a elegir, en qué están en eso. A ver, primero, hay 3 comisiones que ya están aprobadas: ética, administración y la tercera es de reglamento. Esas comisiones van a ser reguladas hoy día y la discusión está entre la propuesta de la mesa que propone que integren 15 personas a otros que proponen que integren 21 o incluso hasta 30. Yo creo que independiente del número que definamos, lo que es muy importante es que todos los convencionales tengan derecho a voz en en esas comisiones y que junto con un número mínimo tengan derecho a presentar indicaciones o propuestas dentro de las comisiones.
Igual vamos a crear más, todavía hay algunas pendientes, por ejemplo, participación popular, que para nosotros es esencial, esperamos que quede zanjado hoy día o mañana, pero esa comisión hay que crearla muy luego. Y puede ser complejo también, porque si son muchos, bueno, va a ser mucho más difícil también ponerse de acuerdo y seguir avanzando. Qué difícil el trabajo que van a tener por delante, son tantas definiciones. En Pero el caso del presupuesto. es un desafío maravilloso, yo estoy súper contento, tenemos una oportunidad histórica, esta es una instancia histórica, es paritaria con pueblos originarios, estamos mandatados por los pueblos de Chile a escribir una nueva constitución. Entonces, nosotros tenemos que pedir el apoyo y que nos ayuden mucho y también tenemos que hacernos responsables, trabajar de manera incansable el próximo año completo para entregarle la mejor propuesta de constitución que podamos a los pueblos de Chile. ¿Qué tanto tema es para ustedes la posibilidad de crear una corporación, una personalidad jurídica o algo que les permitiera tener más autonomía respecto al presupuesto, a poder hacer sus propias licitaciones, contratar? Porque eso hasta ahora está a cargo de SECPRES y al menos hasta que no tengan su reglamento, ellos han establecido que eso debería seguir siendo así. Yo creo que hay dos cosas. La primera es entender cuál es el objetivo. El objetivo es que la convención tenga autonomía. Autonomía en nuestras atribuciones, por cierto, pero que no podamos ser limitados, mucho menos por presupuesto, por órganos externos como el gobierno. El gobierno tiene también mandato constitucional y tiene que ponerse a disposición de la convención. Lo ha hecho bien mediocre, bien a media, pero tiene que apoyar en eso. Y entiendo que retiraron el oficio respecto a la limitación de presupuesto. Si no es así, vamos a pedir que se haga, porque no pueden estarnos limitando el funcionamiento, extorsionando en el fondo con el presupuesto. Nosotros somos un órgano autónomo y se nos tienen que dar las garantías para poder trabajar dentro de nuestras atribuciones. En ese sentido, ustedes tienen asignado un presupuesto, lo que están planteando, esta autonomía respecto a cómo gastar eso, no que pudieran eventualmente pasarse. O sea, ustedes definir cómo, en qué, cuándo, dónde gastarlo en el fondo. Sí, pero yo creo que hay que hacer un aumento de presupuesto, eso es evidente, lo han reconocido diversas autoridades, yo creo que incluso hasta el gobierno. O sea, hablar de 500 millones de pesos para participación y publicidad durante todo el proceso es francamente insuficiente. Por lo demás, ahora en agosto empezamos a discutir una nueva ley de presupuesto, vamos a estar ahí en septiembre, octubre, y va a salir una nueva aproximación que yo creo que va a ser mucho más clara respecto a las necesidades que tenemos como convención. A todo evento, si se necesitan más recursos, se justifican bien y se entiende por qué lo necesitamos, el gobierno tendrá que hacer las reasignaciones o todos los procedimientos administrativos que sean necesarios, pero no podemos quedar parados por falta de recursos y mucho menos podemos depender esos recursos por las ganas que tenga o no tenga el gobierno de turno. Bueno, es interesante ese punto. Va a coincidir esta discusión. Ustedes ya van a tener claridad más o menos de cuánto van a necesitar eventualmente con la discusión del presupuesto para el próximo año. Eso, se podría ahí hacer algo al respecto. Justamente en base a eso también han surgido otras dudas. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cuántos asesores necesitan? Ha trascendido en algunos medios que se ha planteado la posibilidad de que tengan 3 asesores cada uno. ¿Qué se está discutiendo respecto a eso? ¿Qué tipo de asesores cada uno o eventualmente en grupos colectivos, como mencionaba usted antes? Claro, yo ahí en el Maule Sur decimos no poner la carreta delante de los bueyes. Yo creo que siempre es primero tener claro cuál es el objetivo. El objetivo es que podamos realizar nuestra labor. ¿Cuál es nuestra labor? Nuestra labor es estar en los territorios, es comunicar lo que estamos haciendo, es tener conversaciones por vía de redes sociales y otras, y es escribir una nueva constitución, una constitución de calidad que corresponda al requerimiento que tenemos. Entonces la pregunta tiene que ser, para que cada convencional pueda cumplir con todas esas tareas, ¿qué es lo que es necesario? Entonces no es el posicionamiento de diga, ah, ya están pidiendo más plata, porque eso no es verdad. Es fácil de instalar, pero eso no es cierto. Lo que nosotros estamos diciendo es que nos permitan y nos entreguen las herramientas necesarias para cumplir con sobriedad, pero de manera efectiva y eficiente, la labor constitucional que se nos ha encomendado. ¿Y se ha discutido o se ha planteado, al menos en forma preliminar, qué sería lo que eventualmente necesitan, o los mínimos al menos? Yo creo que estamos en la discusión más general de la organización de comisiones. Nosotros tenemos algunos números y hemos estado revisando, pero creo que hay que darle en el contexto de la estructura mayor, y eso es la mesa de nuevos integrantes, las comisiones iniciales que vamos a empezar a discutir y ver cómo viene el trabajo hacia adelante. Y más adelante entonces ver, una vez que esté establecido eso, qué necesita cada uno en forma individual para poder hacer su trabajo. Yo creo que individual no, yo creo que siempre hay que pensar en lo colectivo, qué necesita la convención y qué necesita como parte de esa convención cada uno de los constituyentes. Y ahí calza también con la ley de presupuesto, que yo creo que podemos empalmar eso. Nosotros vamos a ser contraparte de esa discusión constitucional, o yo a lo menos espero que así lo seamos, y podamos tener una conversación seria de qué recursos se necesitan
para poder tener un buen trabajo y un buen desempeño. Han habido varias críticas desde el sector de Vamos por Chile respecto al funcionamiento, a una eventual falta de ecuanimidad de la directiva, la forma como se votó, que por supuesto ha ido evolucionando con el paso de los días a medida que van generando mecanismos un poco más establecidos. ¿Cómo está el ambiente dentro de la convención? A ver, lo primero es reforzar lo que pasó. Nosotros llegamos el lunes, no habían pantallas, no había internet, no funcionaba absolutamente nada. Después salimos, no teníamos ni un sistema de votación. Entonces sí, se han cometido errores y la mesa sí lo ha señalado, pero en un contexto súper determinado. Y en ese sentido fue muy bonito el espaldarazo que nos dieron la semana pasada, cuando empezó a fallar todo y aparecieron las universidades estatales, apareció el Consejo para la Transparencia, la Contraloría, el Senado, la Cámara de Diputados, que sin ningún interés, el Colegio Médico, dijeron, nos ponemos a disposición de la convención. Eso fue muy bonito y creo que fue muy, muy importante. Yo el ambiente lo veo bien, aquí hay que entender el contexto. Somos 155 personas que nunca nos habíamos visto, que no tenemos reglas de funcionamiento. Y lo que estamos haciendo ahora es conociéndonos, de a poco avanzando en esas reglas. Entonces, a mí me parece normal lo que ha pasado hasta ahora. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando, y yo tengo esperanza de que esto cada día va a ser mejor. Y en medio de ese ambiente hay un tema que preocupa muchísimo tanto a convencionales de algunos sectores como a quienes estamos mirando de afuera. El rol de la violencia, la dificultad que eventualmente están enfrentando algunos convencionales, pero sobre todo las posturas que tienen ustedes mismos respecto a eso. Ayer la presidenta de la convención dijo que era muy importante condenar la violencia, rechazarla desde cualquier sector. Pero le quiero preguntar específicamente por los dichos de uno de sus compañeros de estos candidato convencional, ahora Jorge Baradit, que además compitió y ganó por un cupo de su partido. Él señaló que era maravilloso y después lo modificó a conveniente que los convencionales de derecha fueran agredidos. Porque él dice, bueno, ellos de alguna manera me parece bien que sufran algo de lo que nosotros sufrimos, de la represión, los problemas con los agentes del Estado, incluso habla. ¿Qué le parece eso en medio de este contexto que estamos tratando de dejar eso fuera? A ver, lo primero, yo me quedo con la primera palabra de la declaración de Jorge, que la calificó como condenable. Eso para mí es lo más relevante. Lo que viene después le podemos preguntar a Jorge. Como colectivo socialista, nosotros creemos que todas las personas tienen derecho a realizar su labor sin miedo y con tranquilidad. Todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Y dentro de eso también están los convencionales. Los convencionales, da lo mismo de dónde sean ni quiénes sean, tienen derecho a poder trabajar y desarrollar su labor tranquilamente. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de acoso y mucho menos actos de violencia. El debate democrático se da en sala y se da en la convención, y esa es la forma que tiene que ser. Ya, dijo condenable, pero en realidad eso queda totalmente matizado cuando dice que es maravilloso, conveniente que sufran esas agresiones. Para algunos eso puede ser incluso una provocación o eventualmente decir, bueno, está bien, si ellos mismos lo dicen, hagámoslo entonces, o sigamos con ese tipo de práctica. ¿No Bueno, da yo creo una que señal contraria a lo que usted dice? la señal que yo estoy dando como colectivo socialista está absolutamente clara. Nosotros no avalamos ni aceptamos ningún tipo de violencia ni de presión contra ninguno de los convencionales. Cada uno de los convencionales tiene derecho a ejercer su mandato ciudadano, con respeto dentro de los límites de los que se le han comentado, pero el lugar del debate y el de discusión es la convención. El debate tiene que ser de ideas y no puede ser en base a miedo o amedrentamiento. Y eso nosotros lo tenemos claro desde el primer minuto y lo vamos a seguir defendiendo como colectivo de esa forma. Ya, entonces al menos podemos inferir que el colectivo socialista no estaría de acuerdo con estas declaraciones de... ¿Él es parte de su colectivo o solo ganó con Es ese parte, cupo? sí, es parte del colectivo, pero yo estoy diciendo bien claro cuál es la postura oficial del colectivo socialista. Nosotros no avalamos la violencia y creemos que los convencionales tienen derecho a ejercer su labor en tranquilidad. Así es como funciona en democracia y ese es uno de los objetivos que como convención nos fijamos también en la declaración que sacamos. Nosotros queremos construir paz social y queremos construir justicia social. Para eso es indispensable el respeto entre todas las personas y poder trabajar en paz. ¿Es un tema que les preocupe? Y le pregunto porque en este caso, bueno, sé que hace unos días había sido Ruggero Cosi, lo habían increpado afuera, ahí mismo, de una forma bien violenta. En este caso, Luciano Rivas fueron hasta su casa. Pero también hay casos del otro lado. La conocida tía Pikachu, la convencional Grondón,
ella salió en ese minuto el día de la instalación, fue increpada, también agredida. Vi que Desi Gallardo, otra de las convencionales, ayer criticaba que incluso la han amenazado de muerte. Entonces, claro, esto ya trasciende a un grupo en específico y podría poco a poco ir afectando. Son personas que no tienen trayectoria política, que no tienen ese, entre comillas, cuero chancho. Por supuesto que es muy complejo enfrentarse a situaciones tan violentas, amenazas de muerte, que en realidad, bueno, nadie, aunque tuviera experiencia, las tiene que soportar, pero ¿cómo eso puede afectar el trabajo que ustedes van a hacer? Bueno, primero creo que la presidenta Loncón ayer fue súper clara respecto a estas materias y esa tiene que ser la línea. Acá no hay sectores, ni listas, ni movimientos políticos. Acá son todos los convencionales. Y a la convención, los convencionales, a los constituyentes, los tiene que defender toda la convención. No vamos a aceptar que se amenace y mucho menos la violencia. Esa no es una forma de relacionarse en política, no es la forma de construir una nueva constitución. Y en la misma línea de la presidenta vamos a seguir defendiendo esto. Esto no es de tener cuero de chancho, no. Si esto no se puede tolerar con ninguna de las personas ni en ninguna de esas situaciones que usted señala. Entonces nosotros vamos a hacer ese punto y estamos seguros que la ciudadanía va a respaldar esas posiciones, va a respaldar esas posiciones de diálogo, de conversación democrática, porque esa es la única forma de construir una nueva constitución. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Que tengan una muy buena jornada esta y los próximos días también. Te aprovecho eso. Así será, seguimos trabajando contento en esta hermosa misión que los pueblos de Chile nos han entregado. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Ya, pues lo esperamos pronto para que nos venga a contar también más detalles de lo que estén en ese Feliz, momento. si me invitan acá estaré. Ya, le vamos a cobrar la palabra. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Muchas gracias, lo mismo por allá a todo el equipo. Ya, pues, todos invitados a seguir conociendo el trabajo en detalle que se está realizando en la Convención Constitucional con nosotros en emol.com.